Bienvenidos a Buenas noches. Tenemos hoy una edición, la verdad que muy interesante, con política, música, sorpresas. Hoy es día viernes, la última edición de esta semana, que esperamos cerrar con un muy buen programa esta noche. Quiero comenzar con las noticias más relevantes en nuestra opinión del día. La primera de ellas es que el Perú defendió ante la OEA el respeto al fuero interno. Sobre este tema, el procurador público supranacional, Luis Alberto Salgado, explicó la postura del Estado peruano expresada ante el Consejo Permanente de la OEA, la cual busca equilibrar en la posición del gobierno peruano el respeto a su justicia interna y su compromiso por la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas recomendaciones se plantean para mejorar los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas que se tome en cuenta la jurisdicción interna antes de elevar casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este tema vamos a conversar justamente con el protagonista de la noticia, que ha sido el doctor Luis Alberto Salgado, esta noche aquí en Buenas noches. Muy bien, como les dije, ya estamos acá de vuelta en Buenas noches con una entrevista muy importante al doctor Luis Alberto Salgado, quien es procurador público especializado en lo supranacional del Ministerio de Justicia, en un contexto en el cual otra vez vuelve a moverse el bote de la discusión sobre nuestra pertenencia, qué hacemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Justicia. Doctor Salgado, muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, señor Álvarez, un gusto estar con usted y en su programa. Sí. ¿Dónde estamos en este momento en nuestra relación con la Corte? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el tema vuelve a ser noticia nuevamente? Bueno, con el sistema interamericano, en general, del cual forma parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y tiene reuniones itinerantes en otros lugares de América, ¿no? Y con la Corte Interamericana, que es otro órgano autónomo, nuestra relación parte del año 1979. ¿No? Vale Correcto. decir al Perú suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y reconocer la competencia de la Corte Interamericana de San José, reconoce, valga la redundancia, esa competencia en temas de derechos humanos y en peticiones o denuncias o demandas que se presenten en lo que podría ser una especie de primera instancia, que vendría a ser la Comisión Interamericana. A lo largo de los tiempos, y en lo que se refiere al Perú, precisamente a lo largo de, a propósito de 1, 2 o 3 casos que han llegado a la Corte vía la Comisión, que es la única vía que existe, es que se originan estas tensiones y estos reclamos. Ahora, en el caso de la última tensión, sí, ¿la Corte podría admitir o no la recomendación que le hace la Comisión? Claro, esa es su prerrogativa. El 13 de diciembre la Comisión Interamericana remitió, vale decir un mes, ya tenemos un mes y 10 días, ¿no? O 14 días, su informe a la Corte de San José. Hasta este momento no nos notifican. Mi oficina, la Procuraduría, es la que recibe las notificaciones vía nuestra Cancillería de la aceptación o admisión de dicho escrito, de dicha demanda, que hasta ahora no recibimos, ¿no? Puede ser que mañana lo recibamos, dentro de una semana o dentro de un mes, pero todavía no nos llega, ¿no? Vale decir, están evaluando los méritos de la demanda que ha hecho la Comisión Interamericana. Ahora, sobre este caso, siempre en el caso Nicolás Cruz, claro, que le llaman equivocadamente Chavín de Huántar, ¿no? Que no debe llamarse así. ¿Por qué? Porque el concepto Chavín de Huántar tiene una connotación inmediata a nuestros comandos, a nuestros héroes, a nuestros militares oficiales que expusieron su vida, ¿no? En abril del año 97, como le exponen nuestros oficiales y soldados en el BRAE, ¿no? Entonces, el cuestionamiento no es a ese operativo que se llamó Chavín de Huántar, claro, sino a los 3 miembros del MRTA, Movimiento Subversivo Terrorista, que algunos indicios dan a entender que habrían sido ejecutados extrajudicialmente luego de culminado este exitoso operativo por señales Chavín de Huántar. Que se han encontrado. Pero el caso ante balas que entran por atrás y que eso hace pensar además que... los testimonios de 3 personas, un diplomático, el primer secretario encargado de asuntos políticos, me parece, de la Embajada del Japón, y de 2 policías o 2 de un guardias de seguridad de una casa aledaña. Y el caso se llama Nicolás Cruz y otros. ¿Por qué Nicolás Cruz? Porque es uno de los que habría sido, supuestamente, según la denuncia, que es motivo de procesamiento en este momento en la 3ª sala penal liquidadora en la base naval del Callao, que habrían sido ejecutados extrajudicialmente. Eso es lo que está por definirse. Claro.
y deslindarse en sede nacional. Pero eso no involucra a los comandos Chavín de Huántar, que todos consideramos que son, con toda precisión, Sí. héroes, ¿no? Que han sido gente que Sí. entregó la vida y se la jugó para poder salvar a los No rehenes. necesariamente ni directamente. La comisión lo que dice es que se investigue y se sancione a todos los responsables. Y un cuestionamiento en relación a que hubo esta contienda de competencia en el año 2002 y se decidió que pasara al fuero militar, ¿no? Donde se les hizo una rápida investigación, ¿no? Y eso es lo que la comisión cuestiona porque no cumple con los parámetros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Correcto. ¿No? Vale decir, esa contienda derivó al fuero ordinario en lo que se refiere a los autores intelectuales, y eso es lo que está viéndose ahora, y de ahí se derivará. ¿Y por qué? Pero la posición clara, discúlpeme, por favor, Augusto, es la bien posición importante clara del Estado peruano ¿Es cuál? es que no reconocemos ningún tipo de ejecución extrajudicial hasta en tanto no se deslinde en sede nacional por nuestros jueces nacionales, por estándares internacionales y en debido proceso esas responsabilidades. O sea, nosotros no, el Estado peruano no ha reconocido ejecución extrajudicial. En este caso, distinto a lo que pasó en Castro Castro o Barrios Altos o La Cantuta, es muy diferente, es muy diferente. Lo que sí se ha reconocido es que se ha vencido un plazo razonable porque han pasado se van a cumplir 15 años, ¿no? Y esa fue la posición que explicó el embajador Albán en la OEA hace unos días. Claro, la presentación que hizo el embajador Albán, nuestro representante allá en Washington, anteayer en la reunión del Consejo Permanente, ha sido el planteamiento del Perú que se ha unido a este documento, que es de 16 páginas, que han presentado el grupo de trabajo al cual se ha unido también Argentina, Brasil, Colombia, México, El Salvador. Entonces se han formulado una serie de críticas, de observaciones a los procedimientos, a los métodos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efectos de, cuidado, fortalecer al sistema interamericano. Entonces eso supone también necesariamente una reflexión, así se llama el documento sobre reflexión, ¿no?, en torno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la idea de fortalecer al sistema. Entonces esa reflexión supone también que los estados, en todo caso, miren también a su interior qué es lo que estamos haciendo, porque al final los estados son los que han dado creación al sistema interamericano de derechos humanos, dentro del cual tienen autonomía y deben tenerla la Comisión Interamericana y la Corte, porque esto surge a raíz de la posguerra, y este es un escenario importante que conozcan los televidentes, ¿no?, de proteger al ser humano, y que va paralelo con en el año 79, donde el Perú forma parte, decidió reconocer y adherirse a la Convención Americana y reconocer la competencia de la Corte, junto con el artículo 1 de la Constitución del año 79, que partía diciendo la persona humana es el fin supremo en la sociedad y el Estado, todos tienen el deber de proteger, y que repite el documento del 93. Correcto. Entonces, esos dos elementos a nivel nacional y a nivel internacional confluyen, y es lo que da origen a las relaciones que en este momento tenemos con el sistema interamericano. Esa es la posición. ¿Por qué hay gente que no es tonta, que es inteligente, que anda queriendo mezclar todo y decir que mejor nos salimos de esa buena porquería porque ahí quieren promover la defensa de los terroristas? Bueno, es una buena pregunta. Habría que entrar en las volutas del cerebro, las neuronas de cada uno de ellos, para saber cuál es su intención, porque en el fondo, y poniendo las cartas sobre la mesa, los tratados internacionales de derechos humanos y los organismos supranacionales y la normativa supranacional son instrumentos, instituciones que han surgido de la posguerra, luego de este escenario espantoso de la Segunda Guerra Mundial, con la extrema violencia de Hiroshima, Nagasaki, el holocausto, 6 millones de seres humanos, la mayoría de ellos de origen judío, sacrificados en el holocausto propiciado por los nazis. Entonces hubo una conciencia de la humanidad de reaccionar frente a eso, y ahí fue donde se fueron creando los organismos regionales de defensa de los derechos humanos, y la Convención Americana, señor Álvarez, precisamente en sus preámbulos parte de la premisa, en el primer concepto del preámbulo, es que se parte de la premisa que hay que proteger a la persona humana frente a situaciones de excesos, de crímenes o de masacres que algunos estados que se desbarrancan por el totalitarismo, por el autoritarismo, por el abuso, pueden perpetrar contra sus propios ciudadanos. Entonces, a su pregunta, ¿no? ¿Por qué están interesados en que el Perú rompa con el sistema interamericano? Que el televidente, cada uno extraiga sus conclusiones.
Podrán haber errores en el sistema interamericano, los comisionados van pasando, se van renovando y los cortes. ¿Cómo? Es ahí donde tenemos que estar. De esa foto no podemos salirnos de las vainas. Claro, se podrá cuestionar, se podrá mejorar, como dice este documento claramente, documento para fortalecer al sistema interamericano, que se perfeccionen, que contextualicen mejor, por ejemplo, ¿no? Que evalúen este fenómeno sui generis por el que pasó el Perú, por ejemplo, que enfrentamos a Sendero Luminoso, que es una de las organizaciones subversivas terroristas más despiadadas del planeta. Incluso en un contexto... ¿no? Así es, en ese contexto donde hubo además un gobierno autoritario que quebró el orden constitucional, que nos desbarrancamos por la mega corrupción. Y eso es algo que tiene que tener presente el sistema interamericano. Así es. Y en un contexto en el cual además estamos en un sistema, en la Corte La Haya, esperando que nos venga un fallo, vamos a decir, salió a la Corte. Sí. De eso vamos a seguir hablando apenas volvamos aquí en Buenas Noches. Bien, bien. Bien, estamos conversando con el doctor Salgado, quien es procurador público especializado supranacional. Disculpe que tenga que leer, pues los títulos son como complejos, así que prefiero no equivocarme. Y nos quedamos en esta idea que algunos quieren como decir, nos vamos de la Corte de San José y nos dan cuenta que estamos en un proceso en la Corte La Haya y que es un momento en el cual tenemos que proteger y fortalecer la presencia del Perú en las Cortes internacionales. Claro, ahora, no es la primera vez que algunos sectores, no sé, sea extremos o radicales o recalcitrantes o no bien informados, se plantea esto porque se toca una fibra que se conoce que es muy sensible, la fibra del terrorismo. Claro, y el temor que surge, los recuerdos. Tenemos 30, 40, 50 años o más, ¿no? Conocemos perfectamente lo que eso significa. Y tocar esa fibra y en el contexto en el cual nuestras Fuerzas Armadas salieron a responder a esta guerra que le declaró el terrorismo a la democracia y al Estado peruano, ¿no? Eso es muy sensible, nuevamente valga la redundancia, ¿no? Entonces, cuando se tocan esos términos, el ser humano, los peruanos dicen, bueno, recuerdan los coches bombas, las ejecuciones, la esclavización de los ayánicas, los distintos crímenes atroces cometidos por el terrorismo. Entonces, de lo que se trata, Augusto, es de repensar cómo nos reencontramos el Estado con nuestra propia sociedad, de repensar cómo nosotros procesamos esos años de violencia cruel, despiadada, cómo el Estado, que es nuestra sociedad que es multiétnica, plurilingüe, multicultural, podemos integrarnos mejor con miras a un desarrollo, con un crecimiento económico que incluya pues a muchos, valga esta palabra que se utiliza mucho, que es el equivalente de la justicia social, de la cual... Es correcto, y eso también es una expresión de inclusión social. Pero esos son derechos humanos a su vez económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a vivir con dignidad, con tranquilidad, con sosiego, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a que no te maltrate alguien con poder. Todos esos son los conceptos que precisamente fueron recogidos en la posguerra por instrumentos internacionales como la Convención Americana, que es la que da nacimiento a estos dos órganos del sistema, que es la Comisión y la Corte. Entonces, esa reflexión es importante que se haga. Y más allá de una legítima reacción del Estado que se ha formalizado bien, ¿no?, en este grupo de trabajo, diciéndole a la Comisión que contextualice, que conceptúe, que muchas veces, por ejemplo, internos o condenados por terrorismo alegan violaciones de derechos humanos y utilizan al sistema, ¿no?, pero que también el sistema sirve para resarcir cuando hay despidos colectivos, cuando hay ceses masivos, cuando hay maltratos o hay escuadrones de la muerte que matan inclusive a gente inocente. Ahí es donde cada ser humano se enfrenta a una situación, decir, Dios, me hago acá. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Perú, los dos, Salgado, que en el Perú no hemos podido entender? Yo escucho con frecuencia a alguna gente que dice, tú defiendes los derechos humanos. Yo digo, ¿y qué cosa defiendes? No sé, ¿por qué se ha pervertido la palabra, el concepto? O hay gente en el Perú que no son brutos, son brutos, pero son gente inteligente, se razona muy bien, pero ¿por qué le parece mal la defensa de los derechos humanos? Bueno, eso supondría pues una evaluación de temas históricos, sociológicos, cuál es el tipo de Estado o de gobernantes, ¿no?, de grupos gobernantes que hemos tenido. No el hecho de no reconocernos como una sociedad
diversa, multiétnica, plurilingüe, donde en el fondo de lo que se trata es de construir una patria para todos, de reconocer que la búsqueda del entendimiento, de la paz social, pasa por un proceso de eliminar la violencia estructural, la exclusión de millones de seres humanos en razón del color de su piel o de porque hablan un idioma distinto del nuestro. Claro. ¿No? Esas son cosas que se van complicando y frente a esa situación, un poco por eso decía al comienzo, un poco mirarnos a nosotros mismos para entender, ¿no?, cuál es el rol o la relación que tiene que haber entre el Estado y una sociedad multiétnica y plurilingüe. Entonces, si hay sectores que se resisten y que emplean y tocan fibras claves, que saben que al hacerlo va a originar una reacción no racional o no reflexiva, ¿no?, pues entonces recurren a eso y tendremos un país con mayor conflictividad, con mayor confrontación, con resentimiento. Algunos llegarán a acatar por fuerza de las armas. No olvidemos que hemos tenido 110 años de dictaduras, ¿no? Y América Latina ha sido pues un espacio y un escenario de muchas confrontaciones y violencias. Claro que sí. Entonces, de lo que se trata es de que comprendamos, ¿no?, la importancia y la necesidad de que se instale en el Perú progresivamente una cultura de derechos humanos, lo que llaman algunos, de democracia, de entendimiento, donde el prejuicio, Augusto, a mí me ha tocado estar en 3 misiones de derechos humanos con Naciones Unidas, en Camboya, en Mozambique, en Guatemala, ¿no?, donde el prejuicio, el preconcepto, ¿no?, se eleva por encima de la razón y de la inteligencia. Así es. Y cuando eso se produce, pues tenemos masacres, tenemos genocidios, tenemos Auschwitz, ¿no?, tenemos Treblinka, Dachau y Pero los pueblos finalmente... aprenden de eso. A veces creo que nosotros somos como una excepción, que no aprendemos mucho. Bueno, yo creo que le decía, comentaba un colega ahora en el ministerio, este es un proceso es una carrera de resistencia y de paciencia y de maratón, no de velocidad. ¿No? Quienes somos funcionarios de Estado y quienes son periodistas responsables y que reflexionan sobre eso, tienen que darse cuenta de que hay cosas superiores en lo cotidiano de cada día y de que no es posible ceder fácilmente al libelo, a la calumnia, a la difamación, con tal de obtener algún interés político inmediato de mantener privilegios. Este es un país que tenemos que construirlo para todos, Augusto, y el sentido, temporalmente me toca ser procurador supranacional, donde presento con informes, con oficios, me comunico con la Comisión, con la Corte de los Comités de la ONU, supone representar y defender al Estado, los intereses del Estado con un enfoque y visión de derechos humanos, comprendiendo que hay realmente a su vez intereses, ¿no?, que son muy recalcitrantes, pero que es importante resolver en los términos del diálogo abierto, el diálogo franco. No la trastada de decirte una cosa y termina siendo una cosa distinta. No en el sentido de que yo acumulo para mí el mayor poder económico posible y mientras eso pueda hacerlo, tú te tienes que quedar con una migaja. Muchas gracias, ¿no?, por venir acá. Buenas noches, para tener estas reflexiones en ese tema que es tan importante. Quedaría mucho más, ¿no? Y qué bueno que en el Ministerio de Justicia esté instalada esa forma de ver las cosas. A veces se siento que algunas partes del gobierno, pero bueno, también son muy grandes, máquinas muy grandes, con partes distintas, que piensan distintas, pero a menos que en justicia estén cerrados en esa posición, pues parece muy valioso. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Repito el cargo para no... Procurador Público Especializado Supranacional. Muchas gracias. Gracias a usted. Ya volvemos aquí en Buenas noches con una sorpresa.